Black Tuxedo son un dúo de hermanos, Darius y Dominic Logan, que a finales de los 2000 se conocían como D&D, llegando a trabajar con Chris Brown desde su comienzo, Kevin McCall como rapero y productor también, y Tank al inicio de su carrera, ya te mencionaré dónde lo incluyen y dónde colaboran con él, y llegando a cruzar continentes en el K-pop con Lay Shank y Xiumi. Preciado coleccionista musical, no hay una guía específica para esto, que contaré sus trabajos desde su inicio como D&D hasta las más actuales producidas como Black Tuxedo. Originarios de Sacramento, California, un estadio cercano a Los Ángeles, algo que les ayudó bastante para conocer un amplio círculo de artistas como Chris Brown, Ty Dolla $ign y Omarion, así como productores musicales Swift D, Kevin McCall y Phonix, que les apoyaron a crecer tanto como cantantes, compositores y hasta producir sus propios proyectos. Por allá de 2008 existía una página llamada R&B Exclusive, donde al abrirla aparecían automáticamente las canciones recién agregadas. Fue en una ocasión así donde conocí Juicy, la canción de fondo y una de mis preciadas del dúo. Esta contiene una parte de la canción Nice and Slow de Usher en el segundo verso. Esta es producida musicalmente por Swift D, quien pronto los contacta para algo choncho. Me estoy adelantando mucho. Obviamente esta ocasionó necesitar conocer más sobre su música y por consecuente conocí canciones como Wait For It, producida por Phonix Beats. Why Are You Single se convirtió en una de mis favoritas por su melodía slow jam, pero sexy y sonidos extraordinarios. Aquafina es producida por Kevin McCall, quien es el productor de Deuces de Chris Brown, y este mismo aporta como rapero en What's Gucci, donde justamente también entra Chris Brown. Canción que entra en el mixtape Unforgettable del dúo y contiene Awesome al estilo Forever de Chris Brown, Do It All, de nuevo producida por Kevin McCall, al igual que cantando un verso en la misma, Star con Omarion colaborando, al igual que en Fórmula, una canción muy buena con dos ritmos diferentes, rap en el verso y R&B en el coro. Cream, una balada en la que comparten micrófonos con Durrell Babs, conocido como Tank, quien era necesario contactar para años después lograr más proyectos. Te los contaré más adelante. Y la canción Unforgettable, entre otras. D&D, título de la canción rap que hicieron intentando lograr un intro a su carrera como artistas. Do, con el rapero de Los Ángeles I Am Su. Swallow tiene una clase de corillos por parte de Darius que no permite que la canción sea tan sencilla, y su típico tag como artistas. Talk Is Cheap es una canción producida por el mismo dúo, sampleando One in a Million de Aaliyah. In This Time junta a Ty Dolla $ign y I Am Su con el dúo, que usan una parte de la canción This Is How We Do It de Montel Jordan. En 2012 nace la idea de cambiar el nombre por el que ya eran conocidos, ya que D&D era confundible con el título del juego Dungeons and Dragons. Aparte que querían darle algo más formal a su etiqueta y conseguir el balance entre productores musicales y cantantes también. Ahí nace Black Tuxedo, que ya se escuchaba en sus nuevas canciones a partir de este año, y en producciones o composiciones para otros artistas. Dollars, de la cantante Paloma Ford, que aún suena su tag como D&D al final de la canción, y ella fue quien ayudó al dúo con su nuevo tag. Aquí tengo que mencionar que Dominic estuvo saliendo con ella por unos años, y esto dio pie a muchos proyectos producidos para ella, como por ejemplo Ménage à Trois, un sencillo muy sigiloso pero atractivo para la cantante. Right Now, donde volvemos a escuchar el D&D al principio de la canción, Hit of You con coros por parte del dúo, Lap Dance, donde samplean Differences de Gino Wine, Let Me See, donde busca la colaboración del rapero Meek Mill, y Do It Again, ya con el nuevo tag del dúo, que son algunas partes del álbum debut de Paloma Ford y se estuvo cocinando por 4 años. TGT lanza su álbum único, al cual le hizo un video específico, lánzate a verlo. En este escriben Take It Wrong y Lessons in Love, la que coproducen con The Underdogs, a quienes mencionaré poco después de esto. Omarion lanza su álbum Sex Playlist y coproducen y escriben Love and Other Drugs, producida por Swift D, con quien ya habían trabajado en Juicy.
El sencillo promocional Paradise, coproducida por Young Fire. Y una canción para el mixtape del mismo, Care Package 2. Arc It Up, que producen y escriben por completo. La canción Down on Your Luck para Sage de Gemini con August Alsina, donde escriben y producen totalmente. Lanza su primer álbum después del cambio, Red Flowers, un mixtape convertido en EP para hacerlo oficial, con la mayoría de las canciones escritas y producidas por ellos. For the Record, junto a Roscoe Dash, producida por Phonics Beats, quien hace años les produjo Wait For It. Hands Down, una introducción a su nuevo nombre. Pinkberry, que cuenta con video oficial. Red Flowers, donde se samplean Cry Me a River de Justin Timberlake. Y Hair Down, que lo produce The Underdogs, como lo mencioné antes con TGT. La canción Finest Girls de Richie Rico, donde aparecen en el coro también. Siguen talando piedra con Limousine en 2015. El EP contiene 7 canciones mayormente producidas por el dúo. Cherries, el sencillo principal, coproducido por Swift D. Best Out, un electropop trap lento a su mero estilo. Panic PDA, un slow jam electrónico producida por ellos. Madubai, que tuvo su video oficial. Kiss and Tell, un trap romántico con un solo de guitarra muy necesario al final. It's Been a Minute, con un ritmo al estilo Pinkberry de los mismos. Y Careless cierra el EP. Escriben el hit Shots Fired de Tank junto a Chris Brown y produce R.I.O., quien ya había apoyado el dúo en anteriores canciones. Y lanzan su canción casi al mismo tiempo, Lit, producida por Mike Diesel y Rasul Díaz, con un estilo ya trap que se estaba volviendo comercial. Coescriben LA para Ty Dolla $ign, que antes de su salida apareció un demo de la canción con el dúo cantando su parte, pero terminó siendo masterizada con la versión de James Fauntleroy y Brandy, que aún así dejaron partes de la versión de Black Tuxedo, que también aparecen en Get That de Exquisite. Chris Brown lanza su álbum Royalty y producen Anyway, Little Bit, y escriben Who's Gonna, producida por Bam, que contiene el coro de Nobody de Kate Sweet. Tap In es su siguiente mixtape, que contiene Committed con un sampleo de Cry For You de Jodeci. Tap In, New Sacramento, About It, How, Overdue. Girl, we're overdue. Should be touching your body. Won't you? Next, con sampleo de Signs of Love Making de Tyrese. Be the one to give it to you, to get that good loving. Y Truth, producida por ellos mismos. Y Hennessy, producida por Diesel de nuevo, como en Lit, que esta apareció en el siguiente EP. Art by Accident, donde te recomiendo Charisma con Mike J, Do You, 10 y Us. Lanzan un sencillo, Summer Love, donde piden colaboración con A.D., un rapero nativo de California también. Y aquí se emplean Explosive de Dr. Dre del año 2001. En 2019 sale un álbum con el mismo nombre, Black Tuxedo, producido en su totalidad por el dúo. Mis recomendaciones son Bank My Line con el cantante Luke James, 1 to 2, Drop It junto al cantante y compositor también Eric Bellinger. Y Waterbed, que es una versión oficial de la anteriormente hecha a principios de sus carreras, con el apoyo de Chris Brown. En Two Seater no producen, pero al menos colaboran en letra y voz con Mike J. Streets, canción de Doja Cat, fue producida y coescrita por Black Tuxedo también. Aparece Runway, canción que apareció en el soundtrack de la serie Euphoria. Producen para Breezy 3 tracks. Ify, coproducida por O.G. Parker.
In the City, coproducida por XD Track, y Hate Me Tomorrow. UI es lanzada por el dúo como sencillo con un ritmo muy pegajoso y diferente en términos de sonidos. En 1111 de Chris Brown producen Go Girlfriend y Residuals, coproducida por Eric Hudson, esta última con un estilo a lo clásico del dúo, y con este álbum Breezy gana el Grammy a Mejor Álbum R&B, y Residuals fue nominado a Mejor Interpretación Rhythm and Blues. Lanzan el video Troubled por parte de ellos también, donde siguen demostrando ideas ilimitadas, tanto que dan un brinco enorme donde llegan hasta el K-pop, con Lei Shang, el artista chino ex integrante de EXO. Les pide apoyo en Honey, donde escriben y coproducen junto a Swift D de nuevo. Y Dominic produce y escribe en Brand New para el K-popper Xiumin. Producen Eddie O's para Isaiah Palmer. Participan en Awesome con el cantante legendario Thank, donde Dominic produce y escriben. Y terminan con Leeway como lo más reciente de ambos. Preseo te dejo con unos artistas muy completos: cantantes, compositores, productores, raperos y hasta bailarines, dedicados en mayor parte a la música afroamericana, pero con talento para todo el mundo, todo tipo de gustos. Hasta pronto, Preciado. ¡Salud!